Capítulo 1. El viejo odioso. En San Aurelio, pueblo áspero y condenado al polvo, todos sabían que Inocencio Valdivia era el hombre más rico y al mismo tiempo el más detestado. Dueño de tierras, de negocios turbios, de la vida de varios hombres que le debían hasta el aire, su figura era tan odiada como intocable. Nadie podía imaginarlo en otro lugar que no fuera su mansión frente a la plaza, con criados a su servicio. Por eso resultaba impensable lo que ocurrió aquella mañana. El cuerpo del viejo Valdivia apareció en una casa abandonada, en la parte más pobre del pueblo, donde las paredes descascaradas olían a humedad y miseria. La escena era grotesca. Desnudo dentro de una tina de metal colocada en medio de la sala, el agua teñida de rojo. No había sido ahogado, sino que le habían destrozado la cabeza a golpes hasta deformarla. Lo halló Sara Castañeda, una mujer humilde, de belleza sencilla que llamaba la atención sin proponérselo. Gritó, salió corriendo como pudo y buscó al comandante de policía, Rafael Campuzano. Campuzano, gordo, desagradable y con bolsillos siempre abiertos al mejor postor, masculló con fastidio. No tenía interés en impartir justicia, solo en cuanto podía sacarle a la situación. Así que mandó a su oficial más joven, Luis Moreno, para que se hiciera cargo. Luis llegó al lugar y lo primero que encontró fue un mar de curiosos, vecinos, chismosos y niños, todos metiendo la nariz, pisando el polvo y ensuciando la escena. Con voz firme los apartó, estableció un perímetro y ordenó a los agentes recién llegados cubrir la entrada. El murmullo de la gente era un enjambre, como si todos quisieran morder un pedazo de escándalo. El doctor del pueblo, David Aguirre, examinó el cadáver. Entre el hedor metálico de la sangre, murmuró a Luis con el ceño fruncido. Esto no es lo que parece. La cabeza está destruida, sí, pero no sangró como debería. El viejo ya estaba muerto cuando lo golpearon. Luis lo miró en silencio, con la incomodidad de quien sabe que aquello se estaba complicando. Luego llamó a Sara para interrogarla. ¿Qué hacía en una casa abandonada?, preguntó él, serio, desconfiando. Sara, nerviosa, retorció las manos. Recibí una carta. Decía que el señor Valdivia quería verme. Yo pedí trabajo en su residencia. Pensé que era sobre eso. ¿Y vio algo más?, presionó Luis, observando su rostro. No, nada más, respondió, pero su semblante le traicionaba. Había miedo en sus ojos, como si ocultara un detalle que no se atrevía a soltar. Un nuevo llamado del doctor lo interrumpió. Aguirre, con guantes manchados, levantaba el cadáver de la tina. Bajo el peso inerte del viejo apareció otra sorpresa: un animal muerto. «Es una hiena», dijo el médico confundido. «Pero lleva más tiempo muerta que Valdivia. No pudo haberlo matado». Luis cerró los ojos un segundo. Una hiena en San Aurelio. Como si la muerte hubiera venido de un lugar más salvaje y enfermo que la propia tierra del pueblo. Horas después, en la comisaría, el joven oficial repasaba el caso. San Aurelio estaba acostumbrado a los pleitos sangrientos, a las cuchilladas de cantina, a las viudas llorando en el atrio. Pero esto era distinto. No era un crimen de impulso, ni una riña de borrachos. Esto olía a algo más grande, planeado con paciencia y con un mensaje oculto que todavía nadie comprendía. Capítulo 2. Interrogatorio. La casa de los Castañeda estaba en las orillas polvorientas de San Aurelio, hecha de tablas torcidas y lámina oxidada que parecía sostenerse más por costumbre que por clavos. Luis Moreno se bajó de la camioneta y golpeó la puerta con los nudillos. Desde dentro se escuchó la voz rasposa de un viejo, impregnada de aguardiente. «¡Sara! ¡Carajo! ¡Abre de una vez la puerta!». Pasaron unos segundos y con pasos tímidos,
Sara Castañeda abrió. Luis la miró y un malestar le recorrió el estómago. Tenía la mejilla hinchada y amoracada. «¿Qué te pasó?», preguntó, con el ceño fruncido. Sara titubeó, bajó la mirada. «Anoche estaba lavando los trastes y me resbalé. Me golpeé con la pila». Luis no creyó ni una sola palabra. Asomó la cabeza dentro de la casa y allí estaba el tío Fausto Castañeda, un hombre curtido por el campo, el rostro quemado por el sol y los ojos vidriosos de tanto alcohol. Sentado en una mecedora leía un libro como si nada. «¿Fue él?», preguntó Luis señalando con la barbilla al viejo. Fausto ni levantó la vista, ignorando la presencia del oficial. «Dime, Sara», insistió Luis. «Si fue él, puedo hacer algo». Ella negó con la cabeza, nerviosa. Luis alzó la voz asegurándose que el viejo lo escuchara. «En este pueblo no se golpean a las mujeres». La frase quedó suspendida en el aire, pero Fausto siguió meciéndose, imperturbable, pasando una página con los dedos gruesos. Sara, rápida, cambió de tema. «¿Qué hace aquí, oficial?». Luis respiró hondo. «Quiero más detalles sobre lo ocurrido con Valdivia». «Ya le dije todo», contestó ella casi mecánicamente. «No, no me has dicho todo». Luis la observaba con dureza. «¿Viste a alguien salir de la casa? ¿Escuchaste algo? ¿Algún detalle más?». Sara negó otra vez, aunque su mirada baja y temblorosa la traicionaba. Algo ocultaba. Luis cruzó los brazos y... «Si sigues así, Sara, te conviertes en la principal sospechosa de la muerte del viejo Valdivia». Ella agachó la cabeza sin responder. El oficial dio media vuelta y se marchó. Desde la puerta lanzó una última mirada hacia adentro. Fausto seguía meciéndose, sin inmutarse, como un buitre viejo esperando. Ya en su camioneta, Luis sacó una libreta y escribió 2 nombres: Sara Castañeda y Fausto Castañeda. No tanto por lo que habían dicho, sino por lo que se respiraba en esa casa. Miedo, silencio y algo más profundo que no alcanzaba a nombrar. De regreso en la comisaría, Luis entró a la oficina del comandante Rafael Campuzano. El jefe, con la barriga recargada en la silla y un cigarro colgando de la boca, lo recibió con una carcajada. «¿Alguien vino a declarar algo?», preguntó Luis. Campuzano soltó una risita burlona. «Declarar. En este pueblo la mitad no sabe leer y la otra mitad no mueve un dedo sin que Valdivia lo ordenara. Y ahora que está muerto, menos van a hacer nada». «¿Y tiene alguna teoría de quién pudo matarlo?», insistió Luis. Campuzano se encogió de hombros. «Un pueblo lleno de viejos miserables. Alguien nos hizo un favor quitando a uno del camino». Luis lo miró con desprecio. «Ese viejo le daba dinero a usted para que lo dejara hacer lo que quisiera. Lo único que le quitaron de en medio fue una cuota mensual». El rostro de Campuzano se endureció de golpe, pasando de burlón a furioso. «Cuida tus palabras, muchacho. Yo soy el jefe aquí y no voy a tolerar acusaciones. Mejor ve a trabajar en el caso». Luis apretó los dientes, pero no dijo nada. Se retiró con rabia contenida. En su escritorio comenzó a repasar los apuntes. Algo no encajaba. En la escena del crimen no había ni rastro de la ropa de Valdivia. Podría parecer un robo, pero había un detalle más inquietante: su chofer, Gilberto Miranda. Todos en San Aurelio sabían que Valdivia apenas se movía sin su chofer, al que llamaba Gil. Incluso para bañarse lo necesitaba. Y ahora el cadáver estaba desnudo, abandonado en una tina, sin ropa, sin chofer. Luis cerró la libreta con fuerza. Tal vez había llegado la hora de ir a buscar a Gilberto Miranda. Capítulo 3. El rastro. Luis Moreno fue primero a la pequeña casa de Gilberto Miranda, pero encontró las ventanas cerradas, la puerta sin candado y un silencio seco, como si hacía días nadie viviera allí. Tocó, esperó, y lo único que escuchó fue el eco de sus propios nudillos. Siguió hasta la mansión Valdivia, la fortaleza en decadencia que aún se erguía frente a la plaza, con columnas que parecían sostener el orgullo de una familia ya podrida por dentro. Lo recibió en el portón Manuel Valdivia, nieto del difunto, joven elegante, rostro afilado
y un aire de superioridad que podía cortarse con cuchillo. «Gil no está», dijo Manuel sin rodeos. «Lo mandé a arreglar unos asuntos fuera del pueblo». Luis lo observó, extrañado por su calma. «¿Está muy tranquilo por haber perdido a su abuelo?» El joven esbozó una media sonrisa, amarga. «No me sorprende. El viejo sembró demasiados enemigos en este pueblo de ignorantes resentidos. La pregunta nunca fue, ¿lo matarán?, sino, ¿quién se atreverá y cuándo?» Luis arqueó una ceja. «Entiendo que su abuelo destruyó muchas vidas, pero pensé que mostraría más pesar». «El pesar», replicó Manuel, «es que murió de una forma indigna para nuestra familia. Mi abuelo sabía que caminaba entre verdugos en espera». Luis bajó el tono. «¿Sospecha de alguien en particular?» Manuel lo miró con frialdad. «De San Aurelio entero. Bueno, casi entero, menos yo. Hasta Gil podría haberlo hecho, pero no fue él. Yo doy fe». Luis entrecejó los ojos. «¿Y por qué da fe?» «Porque estuvo conmigo todo el día en que mataron al viejo». Luis asintió. Por lo menos un sospechoso menos. «Claro, yo no lo haría. No me refería a usted sino a Gil. Tiene coarta, aunque debo confirmarlo hablando con él». Luis soltó entonces un comentario afilado. «No solo con tus propias manos puedes matar a alguien». Manuel lo sostuvo con la mirada y contestó con soberbia. «Puedo hacer muchas cosas sin usar mis propias manos». Luis respiró hondo. No convenía agitar las aguas todavía. No tenía un sospechoso sólido, y la mansión Valdivia era un avispero con el poder suficiente para aplastarlo. Cambió de tema. «Cuando regrese Gil, dígale que necesito hablar con él». «Así lo haré», respondió Manuel confiado, retomando el periódico que tenía en las manos. «Buena suerte, oficial. Incluso habrá recompensa si encuentra al que mató a mi abuelo de esa forma tan indigna para nuestra familia». Luis no respondió. Se dio media vuelta y salió de la casa. Caminaba por el jardín principal, cuando sintió un pequeño golpe en el brazo. Miró al suelo. Una piedra. Levantó la vista y vio a una mujer mirándolo desde la sombra de un muro. Su expresión estaba cargada de inquietud, como si quisiera hablarle. Luis comenzó a acercarse, pero un grito seco lo interrumpió. «Dolores, apresúrate con la comida. Manuel tiene invitados». El capataz de la hacienda, Fermín Domínguez, apareció con paso firme. Dolores, la mujer, bajó la cabeza y se marchó apresurada. Fermín se cruzó de brazos, miró con frialdad a Luis y señaló el portón. «La salida es por allá, oficial». Luis no discutió. Caminó hacia la camioneta, pero antes de encenderla, anotó en su libreta un nuevo nombre: Dolores. La tarde se desangraba en tonos naranjas cuando regresó a su casa. Allí lo esperaban su esposa Diana y sus dos hijas, Carla y Alejandra. Se sentaron a cenar en silencio, como era costumbre. El único sonido era el roce de los cubiertos y el canto lejano de un grillo. Al terminar, Carla, la mayor, salió al patio con un balde para traer agua. Luis fue al baño, se lavó la cara y aún estaba secándose las manos cuando escuchó el grito. «¡Papá!». Corrió de inmediato, pistola en mano. Afuera encontró a Carla paralizada, los ojos inundados de terror. Frente a ella, en el suelo, yacía un animal muerto. Luis la abrazó, cubriéndola con su cuerpo, y alzó la vista buscando algún movimiento alrededor. Nada, solo la brisa del campo y el silencio espeso. Carla, temblando, preguntó con voz rota: «¿Qué es eso, papá? ¿Qué es ese animal horrible?». Luis apretó los labios, miró los dientes amarillentos y la melena enredada de la criatura muerta. «No te preocupes, Carla. Está muerta. Es una hiena muerta». Y Luis comprendió, con un frío que le caló los huesos, que el caso ya había cruzado el umbral. El horror había llegado hasta la puerta de su propia casa. Capítulo 4. El funeral alegre. El funeral de don Valdivia era cualquier cosa menos un funeral. Más que luto, el aire estaba cargado de murmullos contenidos, miradas torcidas y un silencio lleno de alivio. Algunos empleados habían acudido por pura obligación, con la cara tensa y los pasos lentos,
como quien entra a misa con el alma en otra parte. Nadie lloraba, nadie rezaba. El viejo había dejado más enemigos que amigos, y eso se notaba en cada gesto. Luis llegó puntual, no para despedirlo, ni mucho menos para darle el pésame a su nieto. Su único objetivo era hablar con Gil. Recorrió con la mirada a los asistentes, uno por uno, como sabueso husmeando el rastro de un crimen. Pero Gil no estaba allí. Con paso firme se dirigió a Manuel Valdivia. El nieto del difunto parecía ser el verdadero protagonista del evento, rodeado de amigos, copa en mano, riendo a carcajadas, como si celebrara un triunfo. Era el anfitrión de una fiesta más que el doliente de un sepelio. ¿Le diste mi aviso a Gil?, preguntó Luis sin saludar. Manuel, sin dignarse a mirarlo, contestó con desgano. Gil aún no regresa. Tenía varios asuntos que le encargué. Entonces, en tono burlón, alzó la copa y añadió. Pero, dime, ¿cuál es la prisa? Mira hacia allá. ¿Ves ese ataúd? Mi abuelo sigue muerto, y lo seguiré estando para siempre. Tienes todo el tiempo del mundo para tu investigación. Mejor, toma una copa y relájate un poco. Luis lo miró con frialdad, negando la cabeza, y se retiró molesto. Caminó entre los presentes con la mirada aguda, como quien busca migajas de una verdad escondida en un mar de sonrisas hipócritas. Entonces, alguien le tendió una copa de vino frente a él. No, gracias, dijo cortante. La copa volvió a acercarse con insistencia. Luis volteó con fastidio, dispuesto a rechazar de nuevo, pero se detuvo en seco. Quien sostenía la bandeja era Dolores, la sirvienta que días antes había intentado llamarle la atención en la hacienda. Luis, disimulando, tomó la copa. Al hacerlo, vio que debajo de la copa, sobre la charola, había un papel doblado. Dolores lo miró con intensidad, como dándole la orden silenciosa de tomarlo. Él lo hizo y con una discreta inclinación de cabeza, entendió el mensaje. Ella lo señaló con los ojos hacia la salida. Con naturalidad, Luis dejó la copa en una mesa cercana y salió de la casa. Ya en su camioneta, abrió la nota. No había palabras, solo un dibujo. Una hiena y una calavera. Nada más. Un mensaje enigmático, pero claro en una cosa. Dolores quería hablar con él. Guardó la hoja en su libreta y condujo hacia casa. Todo el trayecto estuvo pensando en cómo acercarse a Dolores, sin despertar sospechas en Manuel. La cena ya estaba servida cuando llegó. Se sentó junto a su esposa y sus dos hijas. La pequeña Alejandra garabateaba en un cuaderno mientras comían. Era una niña callada, demasiado callada para su edad. Luis la observó con ternura, hasta que ella levantó su dibujo y se lo mostró. El trazo torpe de la niña lo dejó helado. Un animal muerto, con sangre en la cabeza. ¿Ese es el animal que vio tu hermana ayer?, preguntó Luis preocupado. Alejandra negó con la cabeza. ¿Y tú lo viste?, insistió. La niña asintió. Luis frunció el ceño. La noche anterior él mismo se había deshecho del cadáver de la hiena. ¿Cómo podía su hija haber visto otra? Alejandra le tomó la mano y sin una sola palabra lo guió hasta la puerta trasera de la casa. Luis, desconcertado, la siguió hasta el jardín donde sus hijas solían jugar durante el día. La niña señaló con el dedo un rincón oscuro, junto a unos botes de basura y herramientas de jardín. Luis, con la sangre fría de un hombre que ya había visto demasiadas cosas, puso a la niña detrás de él y avanzó con cautela. Se acercó al bote de basura que ella señalaba. Con un movimiento rápido levantó la tapa. Un golpe en el estómago lo dejó sin aliento. Ahí, dentro del bote, yacía su perro Dalton, muerto, con el cráneo aplastado. Capítulo 5. La advertencia. La noche era espesa y silenciosa, en casa de Luis. Había acostado a sus hijas y cerrado con llave cada puerta y ventana, como quien protege un tesoro frágil en medio de un desierto de ladrones. En la cocina, el aroma de café recién hervido llenaba el aire. Luis se sentó frente a la mesa, sacó su libreta y puso frente a sí los dos dibujos, el que Dolores le había entregado en el funeral
y el que había hecho su hija, Alejandra. Una hiena y una calavera. Un animal muerto con sangre en la cabeza. Los unió sobre la mesa. La conexión era demasiado clara para creer en casualidades. La niña y la sirvienta estaban viendo lo mismo desde dos trincheras diferentes. Se quedó pensativo, fumando en silencio, dándole vueltas a la pregunta clave. ¿Cómo hablar con Dolores sin ponerla en la mira de los Valdivia? La mujer vivía en la mansión, bajo el ojo vigilante de Manuel y Fermín. No podía simplemente pedir hablar con ella, mucho menos escribirle. Dolores era analfabeta, como la mayoría en San Aurelio. Ni cartas ni dibujos servirían. Con esos pensamientos oscuros, salió por la parte trasera con una pala al hombro. El cadáver de Dalton esperaba. Cavó en tierra dura, bajo la luz temblorosa de la luna, y enterró al perro sin ceremonia, sin lágrimas. No permitiría que sus hijas vieran aquello. Antes de cubrirlo con la última palada de tierra, lo observó detenidamente. El cráneo aplastado. El mismo sello que Valdivia. No era un asesinato. Era un mensaje. Y no para el pueblo, para él. Luis apretó los dientes. Si el asesino quería asustarlo, había conseguido el efecto contrario. Ahora la cacería era personal. Subió a su cama con la mente hirviendo. La oscuridad le pesó, pero finalmente el cansancio lo venció. El amanecer lo encontró en la cocina cargando una escopeta. Diana lo miró en silencio mientras él entregaba el arma, ya cargada, junto con una caja de balas. No dejes solas a las niñas afuera. Ten siempre la escopeta a tu lado, le ordenó Luis con voz grave. Ella arqueó una ceja. ¿Cuál es la amenaza, Luis? Tú nunca hablas de tu trabajo. Luis suspiró. Ya no podía ocultar más. Se sentó frente a ella y le contó lo esencial. El asesinato de Valdivia, la investigación, las amenazas veladas, y que alguien sabía que él estaba tras la pista. Diana, mujer fuerte y curtida por las durezas del pueblo, asintió con firmeza. Yo me encargo de la casa. Cuida tú de traer la verdad. Luis la besó, abrazó a sus hijas y partió en la camioneta rumbo a la comisaría. Campuzano lo llamó en cuanto cruzó la puerta. Luis entró a su oficina y, sin darle demasiados detalles, le puso sobre la mesa lo que tenía hasta el momento. Cayó lo de Dolores, lo de Dalton y cualquier cosa que comprometiera su investigación. Con Campuzano no se compartían secretos. «Deja ese caso, Luis», dijo el comisario hojeando un papel con desgano. «¿Cómo que lo deje?», replicó Luis irritado. Campuzano se encogió los hombros. Un tal Ezequiel reportó que le robaron una gallina. ¿Acusa a Matías? Ocúpate de eso. Luis sintió que la sangre le hervía. ¿Es una gallina robada más importante que un asesinato? Campuzano sonrió con sorna. Probablemente no, pero alguien tiene que ir, y no seré yo. Luis tomó el reporte con un manotazo, salió de la oficina, y antes de irse escuchó la última pulla del comisario. Ocúpate de Ezequiel, y luego vuelves a salvar al próspero pueblo de San Aurelio. Luis apretó los dientes, y se fue caminando. La dirección no quedaba lejos. La casa de Ezequiel era como la mayoría en el pueblo, humilde, descuidada, con gallinas picoteando entre el polvo. El hombre lo recibió alimentando a las aves. «Me robó la gallina», dijo sin rodeos. «Fue Matías». Luis arqueó la ceja. «Pero ustedes no son amigos». «Éramos. En su cumpleaños nos comimos una de sus gallinas. Me dijo que le debía otra. Como no se la di, me la robó». Luis anotó todo, sintiendo el peso del tedio. Un pleito de vecinos, nada más. Se despidió y fue a hablar con Matías. Lo recibió Magdalena, la esposa. Matías estaba fuera, comprando repuestos para su tractor. Ella negó con fuerza la acusación. «Ezequiel es descuidado. Deja abierto el corral. La gallina se escapó al monte y seguro algún animal se la comió. Mi marido no es un ladrón». Luis escribió su declaración sin ganas. Magdalena lo observó con picardía
y le preguntó: «¿Y cómo va lo de Valdivia?». Luis levantó la mirada. «¿Y tú cómo sabes que lo investigo?». «Porque mi esposo y Ezequiel venden huevos en la residencia Valdivia. Ahí se oyen cosas. Dicen que usted habló con Manuel para encontrar al asesino». El investigador frunció el ceño. Entre gallinas y chismes, todo San Aurelio parecía estar al tanto de sus pasos. Volvió a ver a Ezequiel. Esta vez fue más directo. «¿Sabes algo de Dolores, la sirvienta de los Valdivia?». Ezequiel sonrió de forma vulgar. «Tiene buen cuerpo, pero cara fea. Prefiero a Sara». Luis lo ignoró. «Te pregunto si has hablado con ella». «Una vez lo intenté, pero Fermín me pegó un manazo. Me dijo que no distrajera a los empleados, que entregara los huevos y me largara». Luis cerró su libreta. Ahí estaba la pista que necesitaba. Los vendedores de huevos entraban y salían de la mansión. Camino de regreso a la comisaría, ya tenía clara una idea. Quizá los huevos eran la clave para llegar a Dolores. Capítulo 6. El precio del silencio. En la residencia Valdivia, Manuel estaba recostado en un sillón de cuero en el despacho, rodeado de paredes altas tapizadas de libros que nadie en la casa leía. Sostenía un vaso de brandy y hojeaba distraídamente un periódico arrulado. La puerta se abrió de golpe y entró Fermín, brusco como siempre, con pasos pesados que resonaban sobre el piso de mármol. «Algún día aprenderás a tocar antes de entrar, Fermín», dijo Manuel sin levantar la vista del diario. «Pero claro, un bruto nunca llega a ser refinado». Fermín soltó una carcajada seca, sin molestarse en contestar. «Una de las sirvientas está enferma. ¿La llevo a la clínica?». Manuel alzó la mirada, fastidiado. «No, ve tú mismo por el doctor Aguirre. Que venga aquí». Sacó un fajo de billetes del cajón del escritorio y se lo tendió. «Prefiero pagarle de más a que nuestras criadas anden por el pueblo contándole a los muertos de hambre lo que pasa en esta casa». Fermín tomó el dinero y lo empezó a contar con descaro, hoja por hoja. «Si el doctor se queja de que recibió poco, te las verás conmigo», añadió Manuel con voz fría. Fermín soltó un gruñido, guardó el dinero en el bolsillo y en un gesto de burla, dio un par de golpecitos con los nudillos en la puerta al salir, imitando lo que Manuel le había reclamado. Montó su caballo y cabalgó hasta el pueblo, haciendo retumbar las calles polvorientas con el galope. La clínica del doctor Aguirre era un edificio viejo, con paredes agrietadas y un olor a desinfectante barato que no lograba tapar el tufo de humedad. Fermín entró como una tromba y fue directo al consultorio. «Tienes que ir a la residencia». El doctor, de lentes torcidos y bata manchada de café, lo miró con calma. «Estoy atendiendo aquí. Iré más tarde». Fermín arrojó parte del dinero sobre el escritorio. Un par de billetes quedaron flotando hasta el suelo. Aguirre parpadeó, sorprendido. «¿Es Manuel el enfermo?». «No, Dolores». El doctor frunció el ceño. «¿Y tanta molestia por una sirvienta, si en San Aurelio sobran mujeres dispuestas a fregar pisos por unas monedas?». Fermín se inclinó sobre él, imponente, con los ojos llenos de amenaza. «Manuel tiene sus razones, y cuando Manuel dice algo, no se cuestiona». El doctor no insistió. Guardó los billetes con manos temblorosas. «Está bien». Salieron juntos. Aguirre miró alrededor buscando un automóvil. «¿Dónde está el coche?». Fermín señaló con el pulgar al caballo. «Aquí». El doctor palideció. «No soy un hombre de caballos». «Entonces súbete y deja de quejarte antes de que te toque caminar», replicó Fermín con sorna. A regañadientes, Aguirre subió detrás de él. Cabalgaron hasta el pueblo, y al llegar, el médico bajó tambaleándose, con las manos adoloridas de tanto aferrarse a la montura. «La próxima trae un auto, Fermín. No pienso volver a soportar esto». Fermín escupió el suelo y soltó una risa ronca. «La próxima, si te sigues quejando, serás un hombre de caminar». Dentro de la mansión, el silencio era espeso, sofocante. Fermín guió al doctor hasta una habitación apartada.
Dolores estaba recostada en la cama, sudorosa, con la piel ceniza y los ojos hundidos. Aguirre la examinó en silencio. Enseguida notó la verdad: moretones recientes en los brazos, un labio reventado, costillas doloridas. No había enfermedad alguna, solo una golpiza brutal. El doctor alzó la mirada hacia Fermín, furioso. «Esto no es una enfermedad, Fermín. A esta mujer la golpearon. ¿Quieres que me convierta en cómplice?» Fermín se cruzó de brazos, inmóvil como una estatua. «No te traje a hacer preguntas. Te traje a que la atiendas, que se cure y vuelva a trabajar. Eso es todo. Ella estaría mejor en la clínica. Podría, en la única salida de esta casa, es al panteón, doctor. No a tu clínica». Fermín cortó sus palabras con una voz áspera. Aguirre tragó saliva y, resignado, hizo lo que pudo con los recursos que llevaba. Limpió las heridas, calmó el dolor y dejó a Dolores dormida, estable, aunque aún débil. Pasaron 2 días sin sobresaltos. La casa se mantuvo en su rutina asfixiante. Finalmente, Dolores abrió los ojos. Se incorporó despacio, temblando. En la puerta, Fermín la esperaba, apoyado en el marco, con esa sonrisa torcida que nunca era de alegría. «¿Lista para trabajar, Dolores?», dijo con voz dura. «Y nada más que trabajar, para que no vuelvas a enfermarte». Dolores bajó la mirada y asintió con un leve movimiento de cabeza. Se levantó de la cama con torpeza y salió al pasillo. Con pasos tímidos, se dirigió a la cocina donde el olor a leña y pan duro impregnaba el aire. Se acercó a la ventana que daba al patio trasero de la residencia, el límite con el bosque. Se quedó quieta. Ahí, entre la bruma matinal, una hiena estaba parada mirándola fijamente, con los ojos amarillentos clavados en la casa. Dolores no gritó, no se sobresaltó, solo siguió observando. Su rostro no mostró sorpresa. Era como si aquella presencia, grotesca y salvaje, formara ya parte de la rutina, como si fuera algo habitual. Capítulo 7. Huevos rotos. Luis se presentó en la bodega de Ezequiel, donde el olor a estiércol y maíz rancio impregnaba el aire. El vendedor acomodaba las cajas de huevos en una mesa larga, con movimientos mecánicos de quien repite la misma rutina todos los días. «Necesito que me hagas un favor», dijo Luis directo. Ezequiel, sin dejar de trabajar, lo miró de reojo. «Si se trata de fiar, olvídalo». Luis negó con la cabeza y sacó un papel doblado de su chaqueta. «Quiero que metas esto entre una de las cajas. Tú vas a llevar el pedido a la residencia Valdivia. Que lo reciba Dolores». Ezequiel se detuvo en seco, apretando los labios. «¿Estás loco? Ahí me compran bien, pagan puntual. ¿Quieres que me meta en problemas con Fermín por un capricho tuyo?» Luis insistió, casi suplicando. «No es un capricho, Ezequiel. Es importante». «No», respondió tajante. «A mí no me pagan por jugar a los espías». Luis lo miró con decepción, pero una idea ya le hirvía en la cabeza. Se despidió sin despedirse y caminó hasta la casa de Matías. Magdalena lo recibió en la puerta, limpiándose las manos en el delantal. «¿Qué buscas, Luis?» «Una gallina». Ella arqueó las cejas, sorprendida. «¿Para qué? En tu casa no tienen animales». Luis sostuvo la mirada. «Para preparar una comida especial». Magdalena lo observó un momento, sospechando que había algo más, pero no dijo nada. Le entregó una gallina viva y él pagó sin regatear. Cuando volvió a la bodega y puso el ave en manos de Ezequiel, la reacción fue distinta. «Ah, carajo, esto sí me sirve», dijo el vendedor, sonriendo como un niño con juguete nuevo. «Entonces», Luis aprovechó el momento, «¿ahora sí me ayudas?» Ezequiel suspiró, acariciando el plumaje del animal. «Está bien, pero que sea rápido». Luis dobló el papel y lo escondió entre la primera caja de huevos. «Haz que Dolores reciba esta caja y mantén distraído a Fermín. Él no debe enterarse». Ezequiel rió nervioso. «Bah, sencillo, no será para tanto». Luis, en cambio, se quedó en silencio. Algo dentro de él le decía que nada era
tan fácil cuando se trataba de los Valdivia. Al día siguiente, Ezequiel cargó la camioneta y entró por la puerta de servicio de la finca, como hacía siempre. El polvo del camino aún no se asentaba cuando apareció Fermín en el almacén, con la misma cara de pocos amigos de siempre. «Descarga rápido», ordenó con voz grave. Ezequiel tragó saliva. Siempre estaba nervioso frente a él, así que Fermín no notó nada distinto. Comenzó a bajar las cajas, una por una. De pronto, Dolores apareció en la puerta. Ezequiel aprovechó la ocasión. Puso la primera caja, la del papel, frente a ella. «Hola, muñeca, ¿cómo estás?», dijo en un tono extraño, casi forzado. Dolores se tensó. Sus ojos notaron algo fuera de lugar. Ezequiel movió apenas los párpados, señalando la caja, pero Fermín fue más rápido. Un golpe seco al estómago dobló a Ezequiel en dos. «Te dije que no hables con los sirvientes de esta casa, ¿no has entendido cuál es tu lugar?». Sin esperar respuesta, le soltó otro puñetazo, y luego lo arrojó contra el suelo. Los golpes retumbaron en las paredes del almacén. Dolores, con el corazón acelerado, tomó la caja y se metió con prisa en la cocina. Colocó los huevos sobre la mesa. Uno cayó. Se partió contra el piso. La yema amarilla se extendió como una mancha indecente. En ese instante, Fermín irrumpió, arrastrando todavía a Ezequiel por el cuello para sacarlo del almacén, lo tiró de una patada hacia el patio y volvió a entrar. Sus ojos se clavaron en el huevo roto. «Inútil, no puedes ni cargar una caja sin romper nada». Dolores con voz temblorosa improvisó. «Todavía me duelen los brazos, de cuando estuve enferma». Fermín la miró arriba abajo, buscando contradicciones. Finalmente bufó. «Solo por eso te perdono. Limpia ese desastre». Dolores asintió. Se agachó, recogió los restos del huevo y en un movimiento casi invisible deslizó el papel a la bolsa de su delantal. Horas más tarde, en su pequeña habitación, apenas iluminada por una lámpara de queroseno, Dolores sacó el papel arrugado. Sus manos temblaban mientras lo desplegaba. No eran palabras, era un dibujo. Dos siluetas, una delgada, de porte fino, con la ropa elegante, la otra alta, fornida, con trazos tuscos. Dolores lo entendió de inmediato. Manuel y Fermín. Sin vacilar, tomó un pensil que guardaba y trazó una flecha sobre la silueta del primero, Manuel. Y entonces, con la calma de quien se acostumbra al peligro, dobló de nuevo la hoja y la escondió bajo el colchón. Capítulo 8. Trato envenenado. Rafael, sentado en su oficina, desaliñado como siempre, contaba billetes con una sonrisa torcida. Cuando la puerta se abrió y entró Luis, el dinero desapareció en el cajón con la rapidez de un tahúr. «Quiero organizar una búsqueda en los alrededores», dijo Luis sin rodeos. «Hay que encontrar pistas, algo que nos acerque al asesino». Rafael lo miró como si le pidiera un milagro. «¿Una búsqueda? Luis, hay asuntos más importantes que atender. No puedo gastar recursos en un capricho tuyo». «No es un capricho, es un asesino suelto. Todos en este pueblo están en peligro». El comisario soltó un bufido de fastidio. «No hay ningún asesino. Solo fue alguien más de la fila interminable de pobres diablos a los que Valdivia jodió la vida. ¿A quién le importa si lo mataron? A nadie le dolió su muerte». Luis apretó la mandíbula, pero Rafael agregó con sorna. «Si tanto insistes, llévate a Romero, que te ayude en tu cacería del asesino malvado. Pero nada más». Luis no respondió. Tomó la orden como quien recoge una piedra del suelo y salió. Afuera, sentado en un escritorio, estaba Leopoldo Romero, callado, sin brillo en la mirada, un oficial obediente hasta la médula. Luis pensó que mejor eso que nada. «Vamos», dijo. «Casa por casa a preguntar por Gil». El resto del día fue un desfile de portazos y evasivas. Nadie quería hablar.
Algunos incluso se rieron abiertamente de la muerte del viejo Valdivia, lamentando no haberlo matado ellos mismos. Ya entrada la tarde, el recorrido los llevó hasta la casa de Ezequiel. Luis detuvo a Romero con un gesto. «Aquí no preguntas nada. Déjamelo a mí». Ezequiel abrió la puerta. Estaba golpeado, con el rostro hinchado, pero su humor no lo abandonaba. Dejé la caja. Dolores la recibió mientras yo entretenía a Fermín con mi cara. Ya después no supe qué pasó. Luis lamentó la golpiza. «Lo siento, Ezequiel». «Además, la gallina valía la pena», dijo con media sonrisa. Luis le agradeció y se retiró. Romero, como una sombra, lo siguió en silencio. La siguiente parada fue la casa de Matías. Una vez más, solo Magdalena estaba allí. Con un gesto de fastidio, abrió la puerta. «Ya no recuerdo la última vez que abrí y no eras tú». Luis sin rodeos. «¿Dónde está Matías?» «Fue a visitar a una tía enferma. Pero yo decido por él. ¿Qué quieres?» «Quiero saber cuándo es la próxima entrega de huevos en la residencia Valdivia». Magdalena frunció el ceño. «En 2 días. ¿Por qué preguntas?» Bajó la voz. «Necesito que contactes a Dolores. Ella me dará un papel y quiero que me lo entregues sin que Fermín se entere». La mujer estalló en una risa aguda, casi histérica. «¿Una carta? ¿De esa sirvienta? Si no sabe escribir, ¿qué sigue? ¿Que le pidas a Fermín que te componga un bolero?» Luis no se dejó arrastrar por la burla. «Haz lo que te pido». El semblante de Magdalena cambió. Se cruzó de brazos y con voz firme lanzó su condición. «Está bien, lo haré, pero solo si metes a Sara Castañeda en la cárcel». Luis la miró fijamente, incrédulo. «¿Por qué a Sara?» Magdalena no dudó. «Porque Matías, el muy sinvergüenza, anda tras las faldas de esa mocosa, es capaz de huir con ella, y yo no pienso tolerar eso. Que la encierren. Total, estaba cerca de donde mataron al viejo, ¿no? Que digan que fue ella y ya». Luis sintió el veneno detrás de esas palabras. Comprendió la ironía. Para avanzar en el caso, tendría que cerrar con una culpable que no lo era. El silencio se rompió con una voz inesperada. Romero, que hasta entonces había sido sombra, habló por primera vez en todo el día. «¿Y si mejor le damos un buen susto a Matías?», murmuró, en secreto, a Luis. «Para que se aleje de la muchacha». Luis meditó. La idea tenía sentido. La repitió en voz alta. «Un susto. Que lo aleje de Sara». Magdalena lo pensó un instante y luego asintió. «Bien, lo acepto, pero con una condición. Que funcione. Si Matías vuelve a buscar a la mocosa, se acaba el trato. Y yo misma le diré todo a Fermín. Que Dios se apiade de ustedes cuando lo haga». El aire en la habitación se volvió denso. Luis sabía que había ganado un poco de tiempo, pero a un precio caro. Había aceptado un pacto con una mujer que sabía usar el veneno de las palabras como arma. Capítulo 9. Susto de muerte. El plan de Luis y Romero era arriesgado, casi inhumano, pero necesario. Se trataba de usar a Fausto, el tío de Sara, viejo, borracho, con fama de haber sido militar y de haber matado hombres como quien mata gallinas. Pocos en el pueblo se atrevían siquiera a cruzar palabra con él. Era violento, cruel, impredecible. Justo lo que necesitaban. La trampa estaba servida. Atraerían a Matías hasta la casa de Sara. Ella no estaría, pero sí Fausto, esperándolo. La escena sería simple. Matías trepando por la ventana, como si la joven lo hubiera citado en secreto. Fausto haría el resto. Mauricio le entrega una carta a Magdalena para que la coloque en algún lugar donde Matías la pueda ver. Magdalena la acepta con entusiasmo. Pone la carta en un saco de Matías, como si alguien se la hubiera metido cuando fue al pueblo. En la carta solo venían unas breves palabras. «Te espero en mi casa».
Entra por la ventana de mi cuarto. Firmado, Sara. Romero, por primera vez con duda en la voz, lo cuestionó. ¿Y si lo mata? Magdalena no moverá un dedo por nosotros y lo contará todo a Fermín. Luis apretó los dientes. Entonces lo vigilaremos. Desde afuera. Si las cosas se descontrolan, entramos. El plan se puso en marcha al caer la noche. Desde un punto oculto, Luis y Romero observaron cómo Matías, iluso, se colaba por la ventana de Sara. Y entonces apareció Fausto, enorme, con el cuchillo en mano y la furia en los ojos. La pelea fue corta. Matías apenas pudo resistir el primer golpe antes de que un tajo limpio le arrancara media oreja. Gritó como un animal, ensangrentado, y escapó por la misma ventana por donde había entrado. Fausto rió como un demonio borracho, satisfecho. El plan había funcionado. Al día siguiente, Luis y Romero visitaron a Magdalena. La mujer los recibió con una sonrisa helada, complacida al escuchar lo sucedido. «Perfecto, Matías no volverá a mirar a esa mocosa», dijo. «Cumplieron con su parte, ahora cumplo la mía». Luis iba a explicarle cómo debía acercarse a Dolores sin levantar sospechas, pero Magdalena lo detuvo con un gesto seguro. «No hace falta tanta complicación. Ya tengo un plan. Confíen en mí». Luis, sorprendido, sintió un alivio extraño. Parecía que por primera vez las cosas fluirían sin necesidad de arriesgar tanto. Se despidieron confiando en que al día siguiente tendrían la respuesta de Dolores. Esa noche, Luis decidió no perder tiempo. Volvió a la idea que lo rondaba desde hacía días: ir otra vez a la casa de Gil. Sentía que Manuel estaba bloqueando cualquier encuentro entre ellos. Quizás encontraría algo, un rastro. Llegaron. Todo estaba en silencio, como si nadie viviera allí desde hacía semanas. Luis forzó la cerradura, y entraron. Lo que hallaron era un cuadro inquietante. Un lugar habitable, sí, pero sucio, con comida podrida en rincones, utensilios mugrientos y un olor fétido que impregnaba cada pared. No parecía la casa de un hombre, sino la guarida de una bestia. Romero, curioso, se acercó a un ropero enorme de madera. Estaba cerrado. Forzó la puerta. En el mismo instante, una losa pesada cayó desde arriba como una trampa mortal. Apenas alcanzó a moverse, pero la losa le destrozó el pie. Romero gritó. Luis corrió. Levantaron la losa con un esfuerzo brutal. La pierna estaba destrozada del tobillo hacia abajo. Luis improvisó un torniquete con un trapo que había a mano, lo cargó hasta la camioneta y lo llevó a la clínica. Aguirre los recibió. Tras una operación rápida y brutal, cortó lo que quedaba del pie. «Se recuperará», dijo Aguirre con seriedad, «pero caminará solo con muletas». Luis sintió un nudo de rabia y tristeza. Romero era uno de los pocos oficiales honrados del pueblo, y lo había perdido en parte por su culpa. «Luis», interrumpió Aguirre con tono extraño, «el trapo que usaste de torniquete, ¿de dónde lo sacaste?» Luis dudó, no quiso revelar el lugar. «¿Qué tiene de raro?» Aguirre mostró el paño ensangrentado. «Esta sangre no es de Romero, está seca. Es vieja. Le hice una prueba rápida. Es sangre animal». Luis arqueó las cejas. «¿De qué animal?» Aguirre soltó una risa amarga. «Me pides demasiado, Luis. Apenas tenemos vendas y morfina. Solo en un laboratorio de ciudad se podría saber». En ese momento, una voz segura interrumpió desde el umbral. «Es de Llena. Denlo por seguro». Los dos voltearon. Allí estaba un hombre impecablemente vestido, traje planchado, zapatos relucientes, demasiado pulcro para ser de aquel pueblo. Su mirada era fría y calculadora. Luis lo encaró. «¿Y usted, quién demonios es?» El hombre se acomodó el saco y respondió con tono profesional, seguro de sí mismo. «Mi nombre es Aitor Robledo. Soy un agente tras el rastro de un asesino que al parecer llegó a su pueblo, tal vez huyendo de mí». Luis lo miró con recelo. «¿Qué asesino?» Aitor guardó silencio un instante, dejando caer una sombra de misterio en la habitación, antes de pronunciar dos palabras que helaron la sangre de todos. «La Llena».